hablar precisamente de soberanía y estos temas, déjeme saludar al maestro Ricardo Peralta, a quien usted sabe, él también lo sabe, admiramos y respetamos. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, queridísimo Vicente. Pues entrañables las palabras de la presidenta precisamente hace casi un año, el 5 de febrero del 2025. Parece que se fue el año en un parpadeo y la constante sigue siendo la misma. Esta zozobra internacional, querido Vicente, sobre lo que un día sí, el otro también, Donald Trump y sus esbirros, que no solamente son estadounidenses. Y precisamente por eso quiero platicarles a todos ustedes, a este gran auditorio patriota de Sin Censura, qué es la soberanía, porque todos los días lo escuchamos y hay que defender la soberanía y hablemos de soberanía. ¿Qué significa la soberanía nacional, querido Vicente? Bueno, como maestro que me gusta explicar las cosas, que además de que me gusta explicarla, me gusta explicarlo para que ustedes también lo repitan con todos los que nos rodean, en la casa desayunando con los hijos, con los compañeros de trabajo, que lo repliquen en redes sociales, porque toda esta condición de entendimiento de lo que se habla en política, de lo que hablan los políticos, de lo que hablamos los académicos, es para el pueblo, es para todos. La soberanía tiene un origen, obviamente como una definición en español, tiene un origen etimológico. Ese origen etimológico viene del latín soberanus o soberanitas. ¿A qué se refiere eso de soberanitas y cómo se ha venido descomponiendo esta utilización del lenguaje hasta convertirlo en el español que usamos todos los días? ¿Y cómo derivó en la palabra soberanía? Bueno, pues este origen grecolatino tiene que ver precisamente con lo que habla nuestro artículo 39 constitucional. Soberanitas o superanitas o superano, soperanus, se refiere a lo que está encima de, un poder que está encima de. Ese es el origen, esa es la raíz grecolatina. Si hablamos de algo que está por encima de, habla de una relación de la ley, de la política, pero principalmente del pueblo. ¿Quién está encima de las decisiones de un país? ¿Quién está encima de cómo definir un gobierno, de cómo legitimar a un gobierno? El pueblo. El pueblo, en el pueblo, se reside la soberanía nacional. El pueblo es el que decide, lo define. A partir de ahí, con esa soberanía que el pueblo ejerce, se elige a nuestros gobernantes, en este caso a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Lo hicimos con el presidente López Obrador. Elegimos también a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados, a los senadores, por el ejercicio de esa soberanía. Lo dice además el artículo 39 constitucional. La soberanía reside en el pueblo de México. Y dentro de una serie de características de esa soberanía, porque estamos por encima de, esa es la soberanía, definimos también, además lo que ya mencioné de la forma de gobierno, de la forma de elegir ese gobierno, también elegimos el orden económico. ¿Cuál es la forma que queremos que se distribuya el presupuesto? ¿Cómo queremos que se eduque a nuestros hijos? Con un plan de estudios que también se diseña en virtud de ese propio gobierno. El tipo de constitución que tenemos, el tipo de leyes que tenemos para proteger nuestro patrimonio. Todas las acciones que un gobierno ejerce en virtud de la soberanía son precisamente para preservar todos los bienes, son muchos, no solamente los recursos naturales, todos los bienes que tiene la nación mexicana, entre ellos nuestro territorio. Al hablar de soberanía, cuando
la presidenta llama a defender nuestra soberanía, se refiere al territorio nacional, claro, es parte de la nación mexicana. Si hablamos también como parte integrante de la nación mexicana, pues su población. Y la población no solamente es la que reside en esta tierra maravillosa de México, sino todos los nacionales que se encuentran en cualquier parte del mundo. Eso también es parte de nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque están sujetos a la Constitución mexicana, no importa dónde estén. Por eso, cuando hablamos de esta condición y cuando hablamos de esa autoridad plena que tiene el pueblo de México para definir a su gobierno, también tenemos la obligación de defenderlo, de defender a nuestro país, de darle legitimidad a nuestro gobierno. ¿Y qué sucede entonces cuando algunos mexicanos acuden al extranjero, hablan y promueven una intervención, un injerencismo, cuando violan la soberanía que acabo de señalar? ¿Qué ocurre entonces? Pues la condición más grave, que además no solo está en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, también está en el Código Penal Federal. La conducta promovida por un nacional de entreguismo hacia un Estado extranjero se llama traición a la patria. Por eso quise hablar de este tema, amigas, amigos, Vicente, de soberanía, porque ejemplos desafortunadamente tenemos por miles, si no es que por millones. No es cosa menor lo que estoy diciendo. La oposición encabeza esta avanzada entreguista desde hace muchos años por su propia condición ideológica. Ellos nunca han visto a México como lo vemos nosotros. Nunca han visto a la nación mexicana con el orgullo del origen de nuestros pueblos indígenas, con nuestras 68 lenguas vivas que se practican todos los días en el territorio nacional, con ese orgullo de nuestros pueblos indígenas y la gigantesca cultura que nos dan todos los días, con esa sabiduría que ha ido construyendo esta gran nación. Ellos no están orgullosos de eso. Ellos no están orgullosos de nuestro idioma. Por el contrario, una forma elitista de supuesta superioridad es hablar con anglicismos, todo el tiempo expresándose, incluso en redes sociales, con textos en inglés, como si eso les diera una superioridad, la superioridad lingüística por hablar otro idioma. Qué bueno que hablen uno o varios idiomas, pero no hace más ni menos a la gente hablar distintos idiomas. Mucho menos cuando nuestro idioma, más allá de la condición histórica, el idioma oficial es el español, con 68 lenguas vivas, que no dialectos, lenguas vivas, porque se hablan todos los días en nuestro país, con una base millonaria de indígenas en nuestro país. A la derecha no le importa que las personas más vulnerables de nuestro país accedan cada vez más a los derechos de todos los mexicanos. A la derecha no le importa que cada vez más se pueda promover la integración de estudiantes, de académicos, de campesinos, de ganaderos, de pequeños comerciantes a la vida económica. No les importa que tengan oportunidades. Por el contrario, ellos están buscando las posibilidades de hacerse ver en el extranjero para violentar nuestra soberanía, para entregarse al extranjero y entregar nuestro territorio nacional. Nosotros defendemos la patria para que todos tengan los mismos derechos. Ellos entregan la patria para beneficiarse económicamente, denostando nuestros orígenes. Eso se llama mexicanidad, compañeros. El amor a nuestro país, la cultura de la mexicanidad es lo que nos tiene que integrar como nación mexicana para defender nuestra soberanía para siempre. Y eso es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos. No es un lema político la defensa de la soberanía. Es una convicción patriótica.
Así lo aprendimos cuando éramos niños en las universidades públicas, en las escuelas públicas, de nuestros padres, de nuestros compañeros de trabajo, los que hemos tenido una lucha patriótica por este país, los que hemos visto los cargos públicos como encargos más allá del ego. Nosotros hemos participado en política y en cargos políticos y en cargos de gobierno para servirle a la gente. Pero eso les revienta a la oposición. Les revienta no ostentar el poder por el poder, porque el poder se utiliza para servir, que es lo que hemos hecho nosotros y lo que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador en su momento y lo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy por hoy, en esta condición, en esta plática que acaba de tener la presidenta Claudia Sheinbaum hace un par de días, nos da cierta tranquilidad de nuevo. Pero ¿cuánto tiempo nos dura? En menos de 48 horas, o sea, hoy ya volvió a decir Donald Trump que no es necesario el TEMEC, que no le importa que los vehículos se construyan en nuestro país ni en Canadá, que se deben de hacer todos en los Estados Unidos. Yo creo que vamos a vivir esta condición durante todo el resto del gobierno de Donald Trump. La política anti-inmigración, esta política donde sin duda la doctora Sheinbaum seguirá construyendo una relación de alto nivel, pero cuando la contraparte tiene una agenda distinta, donde la contraparte está construyendo una visión distinta de su propio país respecto a la relación multilateral, es decir, con el resto de países del mundo, incluido México, nosotros tenemos que estar muy alertas, muy atentos y exhibir precisamente a los traidores de la patria. Porque todo aquel que acuda con o sin derecho, porque veía yo hace rato una imagen de Ricardo Salinas en la OEA, ¿tiene derecho cualquier persona a acudir a un organismo internacional? ¿Tiene el derecho? Sí, sí tiene el derecho. ¿Es legítimo? Esa es otra pregunta, que tiene respuestas distintas. Oye, Ricardo, Sí. déjame plantearte, ya que estás hablando de esto que me parece formidable por el momento histórico, por todas las circunstancias, pero ¿de qué sirve exhibir, solamente exhibir a los traidores a la patria, a los vendepatrias, si la ley, la Constitución, pareciera que permanece como letra muerta en el sentido en que nada va a ocurrir contra estos vendepatrias? No le vamos a aplicar la ley, o al menos esa sería la voluntad del presidente y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Porque yo recuerdo que empezamos a llamarles traidores a la patria a aquellos que votaron en contra de la reforma eléctrica en su momento del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los hemos exhibido. A mí que me ha costado toda clase de escupitajos de la derecha por hablar de Lili Telles que va a Fox, o Alito Moreno que va al extranjero, o el meco de Marco Cortés que va a hacer denuncias a Washington. Y hace unos días pues le planteaba a la presidenta una estrategia para que desde afuera se golpee al interior e incluso a lo mejor convencer a Trump de todo esto que está diciendo. ¿De qué nos sirve entonces solamente exhibirlos? ¿O cómo lo entiendes? ¿Lo percibes también desde el punto de vista político, más allá del punto de vista jurídico, maestro Ricardo Peralta? Es muy importante lo que me acabas de decir, querido Vicente, porque hablas también de impunidad. Están los instrumentos legales para que pudiéramos denunciar penalmente a todos aquellos entreguistas, una larga lista de entreguistas, sinónimo de traidores a la patria. Estaría bien hacer una trivia aquí con tu gigantesca audiencia, querido Vicente. Yo creo que en menos de un minuto llenamos una lista de más de 100 entre comunicadores de la oposición, políticos, ahora empresarios, ahora comunicadores que también son empresarios multimillonarios con yates, helicópteros, etcétera. Qué trabajo extraordinario
y tan lleno de plusvalía los comunicadores y voceros de la oposición. No hay uno de ellos que no tenga inmuebles multimillonarios, barcos, yates, helicópteros. Ahí está sola la respuesta. ¿Por qué tendríamos que hacer esa lista y tener que exhibirlos? ¿Tenemos que hacer ese trabajo nosotros? Sí, claro. La patria se defiende. ¿Y por qué tenemos que exhibirlos, Vicente? ¿Por qué además de exhibirlos no los denunciamos ante las autoridades y que quede una investigación si con las acciones, las conductas que hacen todos los días no se encuentran los elementos típicos de la conducta de traición a la patria? Claro que los hay. Ellos se la pasan presentando denuncias en contra mía, en contra tuya, en contra de todos los que hemos trabajado para construir este país democráticamente y defender a la gente más vulnerable. Hagamos lo mismo, pero además por algo muy importante, porque hablo de exhibirlos más allá del tema de la impunidad y que continúe o no un procedimiento penal en su contra, que sería maravilloso, que incluso debiera de iniciarse de oficio por parte del Ministerio Público Federal, porque la traición a la patria sí se encuentra dentro del capítulo del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Debería ser de oficio. Pero ¿por qué exhibirlos, querido Vicente? Porque aunque el año electoral es hasta el 2027, este año 2026 será un año preelectoral, pero de gran batalla política. En este año, como parte de la definición de un diseño político mediático que la oposición trae, es ir al extranjero a decir, papá imperialista, invádenos. Y estoy viendo así para arriba como viendo a un santo. Así lo ven, así los han visto al tío Sam, los conservadores, como su ser superior, acusarnos. Bueno, no iban hasta con el rey de España, de risa. No, Por eso también les molestan las referencias históricas, ¿no? De que esta oposición, de que estos conservadores son iguales a los del siglo XIX. Es que son idénticos. Simplemente utilizan vestimentas diferentes, pero siguen pensando igual, que merecemos el perdón, el orden, la sanción del extranjero. ¿Como por qué? Somos un país con una historia riquísima, ancestral, milenaria. No necesitamos autorización de ningún país extranjero, ni necesitamos que vayan a exhibirnos a otro país, acusar al gobierno, acusar a los mexicanos. Ese es el ataque contra la soberanía, Vicente. Y por eso hay que estar permanentemente exhibiéndolos, porque en este año de exposición mediática pública es el año de preparación para el año electoral, y a través de ese mecanismo, de esa estrategia que está haciendo la derecha, busca recuperar territorios políticos a través de los medios electorales en las elecciones del 27, pero lo están haciendo desde ahora, creando esa narrativa, y lo tenemos que hacer nosotros también. Si queremos que este modelo de país, este modelo de soberanía, continúe no solamente en el 27, en el 30 y así sucesivamente, para el beneficio de los mexicanos que amamos esta tierra, que queremos y nos gusta la mexicanidad, y que vamos a seguir defendiéndola contra cualquier forma de entreguismo y de injerencismo que ellos mismos están promoviendo. En ese mismo orden de ideas, querido Vicente, y amigos que nos ven, en ese mismo orden de ideas, la lógica de la oposición es crear un caos imaginario, mostrar a nuestro país en crisis que no existe, en una crisis de violencia que no existe, o que alguien nos diga si no puede salir a la calle a trabajar, que alguien nos diga si tiene problemas con su internet o cómo nos están viendo, si tiene un problema donde estén sancionando la libertad de expresión. Vaya, hasta el famoso señor actor de telenovelas Verástegui acudió a una televisora pública. ¿Para qué creen que fue? Pues para exhibirlo. Si no es porque sea el hombre más famoso del mundo y sea una persona que nos inspire, no, es al revés. Hay que exhibirlos para que vean su pequeñez intelectual, para que vean su pequeñez en cuanto al amor a la patria. Hay que exhibirlos. Por eso
Yo no sé si sea cierto o no de que hayan bajado la información de las televisoras, perdón, de las televisoras públicas y hayan omitido la entrevista que hizo la gran Sabina Berman a este señor Verástegui. Yo vi fracciones de videos y sé que hiciste una extraordinaria entrevista que me encantó. Hay que exhibirlos. No se trata de darles publicidad para convencer a la gente. No, la gente es suficientemente inteligente, sobre todo los que ven sin censura, suficientemente inteligente para que se den cuenta de la intención de Sabina Berman, la intención de Vicente Serrano, pues no es promocionarlo, es exhibirlos en sus ridiculeces, en su forma de pensar, en su atraso ideológico. Ellos sí que viven en el pasado, sí que no han conocido de los derechos sociales, sí que han vivido en un ámbito totalmente distinto del que vivimos el resto de mexicanos. Ahí te Esa va. es esta condición que tenemos que practicar, querido Vicente. Fíjate qué interesante todo esto y no sé si tengas más tiempo, Ricardo, pero Claro que sí. es emocionante, apasionante. Mira, yo una de las cosas con las que le dije directamente al presidente cara a cara, frente a frente, difería con él, era su negativa a votar a favor del juicio a los expresidentes. Y lo entiendo que lo hizo por cuestiones de gobernabilidad y las razones creo que eran correctas de él como mandatario, ¿no? Pero el hecho de que no, que la gente no vea a uno de estos señalados como corruptos, como solapadores del narco, en el caso de Calderón con García Luna como su secretario de seguridad, frustra a muchas personas. Que no ocurra lo mismo con este tema de los traidores a la patria, porque aquí sí, la gente tiene también todo el poder de decir, yo voy, ¿no? Yo presento, yo denuncio, etcétera, etcétera, etcétera. Si se hiciera la chambita. Pero lo que pone sobre la mesa es todavía más apasionante. Yo reto a esos que están tratando de buscar en el extranjero lo que no han sido capaces de conseguir en México, a que se fajen los pantalones y que enfrenten a ese México profundo que está agradecido, contento y respaldando los programas sociales. Ese México de abajo, el de los abuelitos que reciben su pensión, el de los estudiantes que tienen sus jóvenes construyendo el futuro o sus becas, el México del sembrando vida, el México de las viviendas del bienestar, como lo anunciaba hoy la presidenta. Porque ahí es donde van a ver también su gran derrota moral, política y electoral. La oposición no está en la lona por culpa necesariamente de la 4T, sino por su incapacidad de servir a ese pueblo al que le han dado la espalda por tantos años. Y no estoy tratando de armar un discurso político, me sale del corazón escuchándote y la pasión con la que estás analizando y creo que esta gente que nos ve y nos escucha aquí en Sin Censura compartirá algunas de estas cosas que estoy mencionando, Ricardo. Sin duda, Vicente. Mira, les quiero recordar a todos algo que en su momento, como tú bien lo dices, a mí también me salió del corazón. Por ahí del 2000, principios del 2017, evidentemente todavía no era presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estaba en campaña, y por ahí salió un entonces tuit de la red X, de un señor que ustedes conocen muy bien, vocero de la oposición, que se llama Ricardo Alemán. Alguien había señalado, haciendo referencia a un homicidio, y que utilizaría proyectiles si fuera necesario para que no cayéramos en la transformación. Y Ricardo Alemán se le ocurrió repostear ese tuit y señaló, ahí les hablan. ¿Qué significa eso? ¿No fue este mismo que dijo que apareciera un tipo asesino de Lennon en México y que nos hicieran el Así, favor? Algo así, ¿no? ese exactamente, ese.
Bueno, lo reposteó y señaló, así como aquellos asesinos solitarios, pues aquí les llaman, ahí les llaman. ¿Qué significa eso? Pues es apología del delito, siendo y teniendo la responsabilidad gigantesca, donde te ven miles de personas, la responsabilidad de utilizar un micrófono, una cámara y estar señalando, asusando al homicidio de otra persona y peor aún, de alguien público que está aspirando a ser presidente, lo que tú decías hace rato, la impunidad, pues yo no me quedé de brazos cruzados, Vicente. Yo como abogado, en aquel entonces obviamente no tenía un cargo público, ni aspiraba a tener un cargo público, lo hice como ciudadano, y yo siempre he sido activista, de años, de siempre. Fui y presenté una denuncia en contra de Ricardo Alemán ante la Procuraduría General de la República, y eso está documentado, lo pueden buscar ahí en redes. Y bueno, se pararon de pestañas, empezando por Ricardo Alemán, que estaba yo coartando la libertad de expresión. Yo soy ciudadano también, soy abogado y me preocupa que alguien con las ínfulas y creyendo que todavía conservan esas canonjías que les dieron los regímenes autoritarios conservadores, pueden seguir hablando y diciendo lo que dicen acerca de los líderes más reconocidos de los últimos 70 años, como el presidente López Obrador o ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora cambiando la lógica de que son narcogobiernos. Qué estupidez más grande, perdón. Qué estupidez más grande hacer esos señalamientos, pero es parte de su estrategia. Mira, decías algo, no es culpa de la 4T que ellos no hayan podido un crecimiento, no hayan podido mantener un crecimiento político en México. En gran parte, por supuesto, tiene que ver la 4T, porque ha convencido precisamente a la gente que más ha necesitado de los apoyos sociales. Un ejemplo muy claro, yo nunca dejé de trabajar cuando fue la pandemia, igual que tú, seguimos en pie de guerra, en el combate, y anduve viajando por todo el país, estaba yo en la subsecretaría, y en esos viajes que hice, tuve la constancia, el testimonio de campesinos del sureste de Campeche, Quintana Roo, donde en varias ocasiones estuve, y me hacían referencia que si no hubiera sido por el programa Sembrando Vida, que son personas que cultivan, son procesos de autocultivo, de autoconsumo, si no hubieran tenido esos apoyos, miles o millones se hubieran visto en verdaderas condiciones de hambruna. O sea, la transformación y la condición del diseño de políticas públicas en favor de los que más lo necesitan en nuestro país, esa es una visión de Estado y de defensa de la soberanía, de construcción de una ciudadanía digna. Pero vemos, por otro lado, también, y hablar de esa realidad, querido Vicente, que 18 capitales, ojo, 18 capitales de nuestro país hoy están gobernadas por la oposición. ¿A que no sabían ese dato algunos? Eso es muy, muy, muy delicado, porque no las ganaron en el 24, las han traído desde el 21 y no las han soltado. Y acuérdense que no hay enemigo pequeño y los enanos crecen. Y si no hacemos lo necesario, cada quien en su trinchera, pero los que nos gusta, los que nos apasiona, los que tenemos la oportunidad de hablar sin censura, los que se puede replicar nuestra palabra y llevarlo al último simpatizante y militante del movimiento, que lo escuchen. Esto ni medianamente ha empezado. Estamos calentando motores para la continuidad de la transformación en el 27, en el 30 y así sucesivamente, si queremos seguir diciendo que tenemos un país digno, libre, independiente, soberano, que no vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia ninguna forma de injerencismo,
Recuerden, y ahí está la historia de México, sí, uno de los museos que más me gusta aquí en la Ciudad de México, y lo visito desde que estaba yo en Prepa 6, aquí en Coyoacán, es el Museo Nacional de las Intervenciones, que está a la vuelta del Metro General Anaya. Vayan a darse una vuelta. Ahí está la historia viva de la cantidad de intervenciones que ha tenido nuestro país. Pues el país que más ha intervenido México desde el punto de vista militar ha sido los Estados Unidos. Ahí está la historia. Pero no solamente es una condición bélica. La intervención política, la intervención social, la intervención económica con tintes políticos. Cuando ayer me preguntaba una persona, oye, ¿y esta condición de la problemática con Venezuela, que ya poco se ha escuchado y que está igual de vivo, qué consideras tú que sigue? ¿Viene Cuba? ¿Viene Cuba? Le dije. Si Cuba está intervenido hace décadas, ¿les parece poco un bloqueo comercial desde los 50? Es una forma de intervención en contra de la soberanía de un país, prohibirle al resto del mundo tener negocios con ellos para dejarlos literalmente en hambruna. ¿Por qué creen que nuestro país, desde un punto de vista de lo que significa el humanismo mexicano, y como un acto humanitario, entonces, proporciona estos insumos naturales a la isla? Los que hemos estado en ese lugar, en la isla, varias ocasiones, además de tener una población maravillosa, pues dependen, están en una isla, dependen en mucho de la comunidad internacional. Venezuela podrá tener las mayores reservas de petróleo del mundo, pero también necesita de la comunidad internacional en otro tipo de insumos. Claro. Y esta es una condición de intercambio de mercancías, de todo tipo de mercancías. Entonces, mi querido Vicente, sigamos luchando por nuestra patria, sigamos apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum en un frente común, sigamos haciendo un frente latinoamericano, porque esto, insisto, no es ni el comienzo. Esta andanada como semilla de colonialismo natural y moderno que está iniciando el presidente Trump es para las generaciones que creen en él. Él, por una cuestión cronológica, pues evidentemente la edad no le permitirá estar mucho tiempo en el gobierno, pero hay muchos seguidores, tanto en su país como tristemente en el resto del mundo, y más triste aún, viendo a Verástegui y a Dorings y a Lilis Telles y a Costas Naranjos y a todos estos entreguistas de la oposición. Es inaudito pensar que hay mexicanos entregados a gobiernos extranjeros. Es inaudito, es imperdonable y es delictuoso, querido Vicente. Pues ya lo dijiste, querido maestro Ricardo Peralta, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a que te siga y que te apoye en redes sociales, maestro? Y gracias por este análisis. Gracias a ti, querido Vicente. Pues estoy en la red X como Ricard-Peralta, en TikTok como Maestro Ricardo Peralta y en el resto Ricardo Peralta Saucedo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en 8 días. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y a replicar la información de Sin Censura. Muchas gracias. Gracias, mi querido Ricardo Peralta, el maestro Ricardo Peralta, quien fuera subsecretario de Gobernación en tiempos de López Obrador, hablando con nosotros sin censura.